Y la asociación y la escuela de fiscales de la Asociación de Fiscales del Perú tienen el honor de presentar el webinar titulado Aspectos constitucionales y penales a la luz de la sentencia del caso Ana Estrada Ugarte. En esta oportunidad vamos a tocar este tema de relevancia actual, tanto en los aspectos constitucionales y penales que correspondan señalarse. Asimismo, debo indicar que este evento, este primer evento del año, es el primero que se va a realizar dentro de un programa general de capacitaciones que vamos a tener a cabo cada dos días de cada mes, relativos a justamente aspectos de la especialización en lo que es derecho penal, procesal penal, áreas especializadas y también derecho civil y de familia. En esa medida, pues, dando inicio o para dar inicio y realce a este evento organizado, vamos a tener las palabras de apertura y bienvenida por parte del vicepresidente de la Asociación de Fiscales del Perú, doctor fiscal provincial Juan Coya Ponce. El doctor Juan Coya Ponce es fiscal provincial de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Tacna. Entonces vamos a dar paso al doctor para que dé justamente las palabras de bienvenida a este tan magno evento. Adelante, doctor. Buenas tardes. Gracias, doctor Mayín. A nombre de la Asociación de Fiscales del Perú y la Escuela de Fiscales del Perú, quiero dar la bienvenida a todos los presentes a este evento académico. Este es el primer evento que realiza la nueva Junta Directiva, periodo 2021-2022, y es el inicio del principio de una serie de capacitaciones que se va a hacer este año. Hay un cronograma de capacitaciones que se ha previsto para todo este año. Se ha previsto realizar capacitaciones de manera quincenal, todos los días miércoles, componentes nacionales, extranjeros. En realidad, el tema de la capacitación es prioritario en la nueva Junta Directiva de la Asociación de Fiscales. Consideramos que, a decir de Ángel Osorio y Gallardo, en su libro El alma de la toga, del año 1919, es importante la rectitud de la conciencia, pero lo es más la capacitación o el conocimiento. Bajo esos parámetros, esperamos que este evento y los próximos sean de su agrado, sirvan para engrandecer nuestros conocimientos, no solamente en aspectos de derecho, sino en aspectos coyunturales o vinculados al mismo con el presente caso. Quiero agradecer además a la asociación, a la deferencia que ha tenido el doctor Jorge Vega, nuestro presidente, y felicitar al doctor Freddy Gutiérrez Crespo, al doctor Mayín Arévalo Minchola, a los ponentes, a los panelistas y a los que van a participar en el presente evento. No es fácil, colegas, hacer un evento de esta naturaleza. Nosotros solamente vemos, y ahora de manera virtual, a los ponentes, escuchamos sus ponencias, a los panelistas, pero detrás de eso hay todo un aspecto, toda una preparación, todo un aspecto logístico que se realiza en estos tipos de eventos. Nuevamente los felicito y bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Estas fueron las palabras de apertura del presente evento. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a dar inicio a la presente jornada el día de hoy, como decíamos, desde un aspecto constitucional y desde una perspectiva también penal. En esa medida, la primera presentación de esta tarde estará a cargo del fiscal provincial penal de Maynas, Loreto, el doctor Víctor Manuel Basalar Paz, con el tema La eutanasia, análisis constitucional. Adelante, doctor Basalar. Muchas gracias, doctor Mayín Michola. Buenas tardes con el doctor Juan Eloy Coya Ponce, el doctor Billy Valderrama, el doctor Freddy Gutiérrez Crespo, quien he tenido el honor de conocerlo ya el año
antepasado, creo, en Chimbote, asimismo con mi amiga del Ministerio, parte del Ministerio Público, Lucila Saavedra Crevalú, que está también conectada a través del Meet, y también el presidente Jorge B. Aguilar, que lo veo también conectado, así también como los otros doctores que están en línea, Martín Ernesto Lluy Ramos y Mario Muñoz Villanueva. A ver, voy a poner las diapositivas. Bien, el tema que nos convoca el día de hoy es la eutanasia y sobre ello vamos a hacer un análisis constitucional a efecto de descubrir, pues, los problemas que esto está conllevando actualmente en el mundo del derecho constitucional, penal. Entonces, para abordar este tema, creo que es indispensable empezar por el tema de la persona. ¿Qué podemos entender por persona, por sociedad y por derecho? Por persona tenemos que entender una persona es aquel que tiene una dignidad en sí misma por el solo hecho de serla. Y también tenemos que entender que la sociedad no es más que un conjunto de personas agrupadas. Este agrupamiento de personas conlleva a de que hayan conflictos. Es connatural a la idea de la sociedad el conflicto entre las personas. Para ordenarnos en sociedad, entonces, desde muy antiguo, desde Roma, se ha empezado a trabajar lo que es el arte del derecho, el arte de saber qué es lo justo, qué es de cada quien y qué no es de cada quien. Entonces, es esencial conocer estas primeras bases o estos primeros conceptos para empezar una construcción más compleja. Luego vamos a tener ya, en base a esto, un concepto ya de lo que son derecho constitucional o que son derechos fundamentales, ¿no? Como derechos inherentes al ser humano, a la persona. El tema que estamos analizando data del 22 de febrero del 2021, es la resolución número 6, el 22 de febrero del 2021, y en la cual pues se detallan pues las partes y la pretensión. El juzgado declaró fundada la demanda y ordenó pues que se declare inaplicable el artículo 112 del Código Penal para el caso de la señora Nestra Ugarte, por lo que los sujetos no podrán ser procesados siempre que los actos tendientes a su muerte en condiciones dignas se practiquen de manera institucional, ¿no? Con lo demás que contiene. Y también tiene otros pronunciamientos. Lo que nos llama a analizar el día de hoy es el derecho a la muerte, es el derecho a una muerte digna, que sería el supuesto derecho fundamental. Y este supuesto derecho a una muerte digna se busca contraponer al derecho a otro derecho fundamental, ¿no? que podría ser el derecho a la vida. Sin embargo, una contraposición, un planteamiento así de sí mismo ya es incongruente o implica varias complicaciones. En primer lugar, porque una persona, un ser humano, no puede tener una contradicción en sí misma. La esencia de la persona no puede tener contradicciones. No puedo yo tener el derecho a la vida y al mismo tiempo el derecho a que me maten, porque es una contraposición intrínseca en la posición. Esta sentencia
en la parte decisoria, y que esto es tomado, pues, respetando obviamente los derechos de autor del doctor Luis Castillo Córdoba, decidió que se inaplique el artículo 112 del Código Penal vigente para el caso de doña Ana Estrada Ugarte, por lo que los sujetos activos no podrán ser procesados siempre que los actos tendientes a su muerte en condiciones dignas se practiquen de manera institucional y sujeta al control de su legalidad en el tiempo y oportunidad que lo especifique, en tanto ella no puede hacerlo por sí misma. Y que se ordene al Ministerio de Salud y a de Salud respetar la decisión de doña Ana Estrada Ugarte de poner fin a su vida a través del procedimiento técnico de la eutanasia mediante la acción de un médico de suministrar de manera directa, oral o intravenosa un fármaco destinado a poner fin a su vida u otra intervención médica. El fallo de toda sentencia tiene una naturaleza normativa, por lo que serían dos reglas, al menos las que se desprendan de esta decisión, esta parte decisoria. La regla 1, que está ordenado inaplicar el artículo 112 del Código Penal a quienes realicen los actos tendientes a la muerte en condiciones dignas de Ana Estrada, de modo que no puedan ser procesados penalmente siempre que los actos se practiquen de manera institucional y sujeta al control de legalidad en el tiempo y oportunidad que lo especifique Ana Estrada, en tanto ella no puede hacerla por sí misma. Una segunda regla sería que está ordenado al Ministerio de Salud y a E-Salud respetar la decisión de Ana Estrada de poner fin a su vida a través del procedimiento técnico de la eutanasia, mediante la acción de un médico de suministrar de manera directa, oral o intravenosa un fármaco destinado a poner a su vida u otra intervención médica. Es decir, y acá viene la aplicación práctica de esta contradicción. Quiere decir de que está normándose el asesinato en realidad. O sea, se está normando como si fuera una consecuencia jurídica, una consecuencia justa, un derecho fundamental del ser humano que le quiten la vida porque no tiene condiciones de dignidad, ¿no? Entonces ahí ya entramos a ver cómo en la práctica este malentendimiento de qué es lo justo, qué es lo consustancial, qué es lo atribuido a cada persona porque tiene un título, y en caso de los derechos fundamentales, un título natural, empieza a ser desdibujado en un pretendido derecho a la muerte. Es decir, si yo tengo alguna falencia y me considero indigno, pues tengo un derecho a que el Estado me mate, que haga una acción, que es quitarme la vida. En cita también el trabajo que estamos comentando, bueno, siempre que no fue apelada, esta regla en principio no podría llegar al TC. Sin embargo, esto sí tiene que ir a la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema porque ha hecho un control difuso para inaplicar una norma penal. Entonces, este pretendido derecho fundamental que se crea a través de esta sentencia, porque no tiene no tiene sustento ni nuestra Carta Magna ni en algún otro cuerpo nacional, concluye pues de que toda persona que sufre una enfermedad incurable y por ello perdería su dignidad, ¿no? Y hay un juego de palabras porque se intenta decir produce dolores, intolerables dolores, y entonces este juego de palabras nos lleva a pensar, tal vez, de que, entonces más bien le estamos haciendo un favor porque esa persona quiere morir, le estamos matando, le estamos haciendo un favor, ¿no es cierto? Entonces, o sea, pero veamos la irrazonabilidad de esto, de esta posición, de esta norma que nos dice de que toda persona que sufre una enfermedad incurable y que quiere que la maten, pues hay la obligación del Estado de quitarle la vida. Y la otra, la regla 2 que estamos comentando, sería
¿no?, el atributo de ponerle fin a su vida a través de un procedimiento técnico de la eutanasia mediante la acción de un médico de suministrar de manera directa un fármaco destinado. Es decir, incluso hay una orden, esta sentencia judicial, hay una orden a un funcionario del Estado que le quite la vida a otra persona, ¿no es cierto? O sea, no le va a quitar porque piedad, nada, ¿no? Porque le está ordenando esta sentencia que le quite su vida. Entonces, de esta manera tendría que ser reconocida la existencia de una norma constitucional con un enunciado de este tipo. Si una persona que sufre una enfermedad incurable, que le produce intolerables dolores y que solicita de modo expreso y consciente que se le mate, entonces tiene el atributo, tiene el derecho, tiene el título de poner fin a su vida a través del procedimiento técnico de la eutanasia, mediante la acción del Estado, a través del médico, ¿no? O dicho de otras palabras, toda persona que sufre una enfermedad incurable, que le produce intolerable dolor y que lo solicita así, que la maten, pues el Estado tiene la obligación de hacerlo. Esa sería la norma que nace de esta sentencia. Entonces, esta norma o esta afirmación de que la persona que así lo solicita porque sufre por la razón que fuere, tiene el derecho de que el Estado le quite la vida, hay que verle si tiene alguna justificación en nuestro país, en nuestro orden jurídico, en primer lugar en constitucional. El modo de saberlo es identificando si es posible dar razones concretas y fuertes para justificar si una norma tal conforma el contenido constitucional de algún derecho fundamental. Y ciertamente, como lo dice mi maestro Castillo Córdoba, esta sentencia en realidad es oscura, es bien oscura para analizarla, aparte de tener un montón de páginas, es oscura, o sea, aparte si compartimos o no la decisión, la motivación es bastante complicada. Para el juez, esta norma devendría en un derecho fundamental, que sería el derecho fundamental a la muerte digna. ¿No? Entonces, ese sería el sustento de esta sentencia o de querer plantear un derecho nuevo, un derecho no existente, un derecho que tendría apertura por el artículo tercero de la Constitución, un derecho nuevo que significa derecho a que me maten, un derecho mío y una obligación del Estado a que me quite la vida por una situación no sobre que no puedo sobrellevar. Entonces, el Estado tiene a través de un funcionario público la obligación de quitarme la vida. Ya este derecho fundamental a la muerte, obviamente, y porque así nace, si somos bastante básicos, incluso en la literalidad, porque tenemos derecho a la vida, el más básico, y habría su contraposición en la propia naturaleza del ser humano, habría una oposición intrínseca que al mismo tiempo que tengo derecho a la vida, tengo derecho a que me maten, el mismo Estado. Obviamente no tiene reconocimiento y para ello, pues, en esta sentencia se realiza la siguiente afirmación. Dice, pues, si bien no está en nuestra legislación este derecho, es posible hacer una interpretación, ¿no es cierto? Sin embargo, esta interpretación o esta construcción de un derecho fundamental no nace en la sentencia, no está para justificar cómo es que este derecho fundamental o sea, no, porque recordemos que los derechos fundamentales, más allá de su reconocimiento, no existen, porque son connaturales a la esencia para que una persona sea lo que es, para que un ser humano sea lo que es, pues tiene que tener derecho a la vida, derecho a la salud, derecho a la libertad, etcétera, para que su naturaleza se perfeccione y alcance su bienestar y su desarrollo pleno como ser humano. Por eso es que son derechos de esencia, derechos de perfeccionamiento, derechos de sí, en sí, esenciales.
Entonces, no se ha precisado cómo nace o cómo se construye un derecho fundamental, este pretendido derecho fundamental a la muerte. Y si se entiende como un derivado de derecho a la vida, pues sería ¿de dónde? De la verdad que yo no se le encuentra por dónde un derecho pueda justamente ser derecho al opuesto. Luego, si se hace una referencia a que este derecho es, es una consecuencia de un derecho a no tener a una vida, a no tener una vida indigna, que es lo mismo a la negación de la vida digna. Y la vida indigna sería porque yo tengo una enfermedad, ya soy indigno. Porque yo tengo una falencia, porque yo he nacido con algún problema, mi cuerpo, la mitad de mi cuerpo no funciona, tengo síndrome de Down, tengo alguna deformación genética que me hace verme pues muy feíto y por eso yo siento pues que no me va bien, ¿no? Entonces ya soy indigno. Eso sería la consecuencia de este razonamiento, ¿no? Entonces, ello no puede ser así, pues, ¿no? O sea, justificar, quitarle la vida a una persona, que el Estado haga una acción de quitarle la vida a una persona, porque tiene problemas físicos, psicológicos, etcétera, no tiene sustento alguno. La dignidad viene de la naturaleza misma de la persona. Yo soy digno así nazca feo, nazca con alguna incapacidad corpórea. Por solo hecho de ser un ser humano, no se me puede hacer un control de calidad a ver si yo soy digno, si nazco totalmente bien como un espartano, o si tengo algún defecto que me tiren al vacío por el acantilado. Entonces, esto tampoco podría derivarse este derecho fundamental a que me maten. No tampoco podría reconducirse por el derecho a autodeterminarme, a yo hacer lo que yo quiero con mi vida, ¿no? Entonces yo quiero que me maten, entonces el Estado tiene la obligación de matarme, ¿no? Porque si yo lo quiero, si lo determino. Entonces no es razonable, no es lógico, no es connatural. Yo puedo querer muchas cosas, pero eso no es connatural, no es esencial, no es lógico, y por ello el Estado y la justicia no tienen la obligación de declarar fundadas estas pretensiones. Se reduce la dignidad al disfrute de una calidad de vida, conciencia o capacidad de autodeterminación. La condición de dignidad es invariable desde que comienza hasta que morimos, independientemente de las condiciones cambiantes a lo largo de la historia, porque ya sé viejo, porque ya no pueda trabajar o porque no pueda hacer las cosas que antes hacía de joven. Eso no significa que el Estado o particular o la sociedad o una corriente me tenga como indigno, como que ya no valgo. Y por ello, bajo esta cultura y este razonamiento, pues incluso más allá de la autosolicitud, el Estado, supongamos que se coge esta cultura de la muerte, podría empezar a calificar a las personas de dignas o no indignas según su funcionalidad social, su funcionalidad su funcionalidad práctica. Entonces ahí vamos a ir un camino que no es respetar a la persona por sí misma, y que ya ha existido a lo largo de la historia, ¿no? Hemos visto pues a lo largo de la historia, por ejemplo, ¿no? Las discriminaciones pues por religión, por sexo, por piel, por todo. Entonces, empezar a hacer que el Estado empiece a hacer una calificación de seres humanos en base a cuestiones que no son netamente de si son seres humanos o no. Entonces, esta eutanasia que viene pues de las palabras ego, que es bueno, y thanos, que es este dios griego, pues, ¿no? De la muerte. Actualmente hace referencia al acto de acabar con una vida
de una persona porque está enferma y porque así lo pide, y que lo haga un tercero, ¿no? Que a un tercero le quite la vida, que haga una acción positiva para que muera. Entonces, esta dignidad se utiliza en realidad para matar a alguien. Entonces, la dignidad ontológica, pues como comentábamos, es un valor natural, incondicional, natural, independientemente de las circunstancias físicas, psicológicas de la persona. La muerte es ya la pérdida total e irreversible de la vida somática integral de un ser vivo. La vida como presupuesto de los derechos fundamentales, de los demás derechos fundamentales, no puede ser de esta manera trastocada con pensamientos funcionalistas. Como ya decimos, si el ser humano es óptimo en su 100%, físicamente, psicológicamente, será digno, y mientras no lo sea, irá cayendo su dignidad al plano de deshacernos de él. Entonces, el lenguaje que se escucha mucho para defender este tema de un derecho a la muerte, dice, ¿no? Parecería a veces, a primera vista, seductor, ¿no? Porque decía, pobrecita, la señora quiere morir, pues hay que ayudarle, ¿no? Porque está sufriendo, ¿no? Pero en realidad esto son manipulación del lenguaje y propicia una confusión entre el personal sanitario, ciudadano en general, incluso muchos hombres de derecho. ¿Por qué? Porque hay ausencia de criterios que permitan discriminar con claridad conducta, actuaciones y valoraciones jurídicas, lo que es especialmente notorio en situaciones límite que suelen tener una notable confusión mediática. Se puede llegar, por ejemplo, a no distinguir la conducta eutanásica de un suicidio asistido, incluso del acto legítimo de limitación del esfuerzo terapéutico. Y como ya les decía, esto abre las puertas a una cultura muy peligrosa, que es la cultura de la muerte, cultura de abrir espacios donde el Estado tenga la obligación, por una orden judicial, de matar a una persona. Entonces, para ello, es necesario tener bien claro nuestros conceptos jurídicos que vimos inicialmente, qué es una persona, qué es una sociedad, qué es la sociedad, qué es el derecho y qué es un derecho fundamental. Y bajo la escuela naturalista o el derecho natural con la que yo me he formado, puedo afirmar que en realidad lo que hay en una sociedad son conflictos de pretensiones. No hay conflicto de derechos fundamentales. Lo que existen son conflictos de pretensiones. Por ejemplo, nosotros cuando vamos a una audiencia de prisión preventiva, la defensa siempre va a decir, mi patrocinado tiene derecho a la libertad. Y yo siempre afirmo, en el caso concreto, no hay un derecho a la libertad lesionado, porque la libertad o el derecho a la libertad no implica que yo haga lo que se me dé la gana y que me fugue a otro país. Eso no es derecho a la libertad. Entonces, en muchas controversias o en todas las controversias de derechos fundamentales, en realidad hay un derecho fundamental aparente y otro derecho real. Entonces, la labor del jurista es encontrar cuál es el verdadero derecho en cada caso concreto. Entonces hay que tener bien claro para no caer en pensamientos pues que son más que todo sociales o de una cultura que pretende ser moderna, futurista y cosas que en realidad no son. No son, porque el médico que le quite la vida, finalmente, supongamos que eso se lleve ya se realice, porque no ha habido una acción en realidad de decirle sí, mátame ahorita.
este médico no lo hará por compasión, lo hará porque en la sentencia le está ordenando así y para no caer en una infracción administrativa, en un cumplimiento, una desobediencia a la autoridad. O sea, de compasión no hay nada. Entonces, sobre esta primera parte, me gustaría, en la segunda parte hay unos temas muy puntuales que son derecho procesal, que me gustaría que la doctora Lucila Enena nos pueda acompañar sobre esos temas procesales. Y si no hubiera ninguna duda o cuestión o cuestionamiento a desarrollar sobre algún punto, podríamos pasar a los puntos procesales, constitucionales. Buenas tardes. Buenas tardes, Lucila. ¿Cómo estás? Por favor, coméntanos los puntos de... Sí, bueno, me llamo Lucila Saavedra Querevalú, soy asistente en función fiscal en el Distrito Fiscal de Piura. Esta sentencia es una sentencia, digamos, como lo dijo también el doctor Castillo, que amablemente también nos ha estado ayudando en el análisis. Es una sentencia que tiene argumentos incluso contradictorios, pero en esta oportunidad quisiera solamente señalar un punto que sería bueno que nos quede claro, al menos como abogados. Es que el derecho a la vida es un derecho que no puede ser renunciado, es un derecho ilimitado. Entonces, el derecho a la vida en sí tiene, como es ilimitado, a diferencia de otros derechos que como personas tenemos, no puede tampoco haber una renuncia o aunque lo autorice la misma persona a que ya quiere morir, no podría ser pasible de una protección dentro de nuestro marco jurídico, porque eso implicaría justo el dejar de vivir. Entonces, no existiría, por ese aspecto, un derecho a la muerte. También tenemos que tener en cuenta que la muerte es un hecho jurídico, no es tanto un derecho en sí. Entonces, ese sería como una especie digamos, de complemento de lo que el doctor Víctor ha señalado. Ahorita me voy a abocar a la parte procesal constitucional. Bueno, primero tenemos que partir de la parte resolutiva de la sentencia. Como bien se manifestó, la sentencia consiste en la resolución número 6 del 22 de febrero del 2021. En esta parte resolutiva, lo que llama primero la atención es que dice, se inaplique el artículo 112 del Código Penal vigente para el caso de doña Ana Estrada Ugarte, por lo que los sujetos activos no podrán ser procesados siempre que los actos tendientes a su muerte en condiciones dignas se practiquen de manera institucional y sujeto a control de su legalidad en el tiempo y en la oportunidad que lo especifique, en tanto ella no puede hacerlo por sí misma. Entonces, primero partimos. El artículo 5 del Código Procesal Constitucional, en el inciso 1, dice: los hechos y el petitorio de la demanda no están referidos, es decir, ahí tiene que los hechos y el petitorio de la demanda deben estar referidos siempre al contenido constitucionalmente protegido del derecho invocado. Entonces, ahí habría una causal improcedencia si no se cumple con este requisito. Asimismo, el artículo 38 del mismo cuerpo legal, entiéndase del Código Procesal Constitucional, establece que no procede el amparo en defensa de un derecho que carece de sustento constitucional directo. Entonces, repito, no procede el amparo en defensa de un derecho que carece de sustento constitucional directo. Por lo que nos había manifestado el doctor Víctor anteriormente, el derecho que está prácticamente esta sentencia queriendo introducir a nuestro marco normativo,
por medio de su fallo, es el derecho a morir, entre comillas, dignamente. A ver, o que no está referido a aspectos constitucionalmente protegidos del mismo. Si tenemos en cuenta que nuestra Constitución reconoce en su artículo 2.1 el derecho fundamental de toda persona a la vida y que no existen desarrollos jurisprudenciales de parte del Tribunal Constitucional, que como sabemos es el máximo intérprete de nuestra Constitución y por ende el contenido de los derechos constitucionales, ¿cierto? Entonces, el derecho a la muerte invocado en la acción de amparo interpuesta, allí también nos genera asombro porque la Defensoría del Pueblo no es como, al menos en los medios de comunicación se dice que es Ana Estrada, pero eso luego lo voy a detallar, sino que distinto es a ello nuestro marco, la asistencia médica, entonces al homicidio piadoso sería. Es considerado como un delito y ese está tipificado en el artículo 112 del Código Penal, como ustedes bien mismos lo saben. Entonces, ante ello cabe preguntarnos, ¿qué acciones y reacciones dentro de nuestro marco legal le reconocen facultades a la señora Ana Estrada Ugarte para que ella solicite este derecho a hacer ¿cómo se llama?, a la muerte digna y a ser asistida por medio de un profesional médico? En pocas palabras, institucionalizar la eutanasia. Entonces, siendo así, concluiremos que ha realizado un análisis, entonces, y también por otra parte, nos cabe preguntar qué obligaciones o deberes jurídicos estaría incumpliendo el Estado peruano para que la señorita Ana Estrada Ugarte, según la Defensoría del Pueblo, ejercite su presunto derecho a la muerte asistida. Por lo que si tenemos en cuenta que no existe normativamente hablando, como estoy recalcando, en nuestro país un derecho a la asistencia a la muerte por piedad, sino que por el contrario es un delito, entonces vamos a concluir también que no existe una afectación al contenido fundamental del derecho constitucional de Ana Estrada. Entonces, en ese orden de ideas, si no hay afectación a un derecho constitucional de Ana Estrada, y que el artículo 5 y el artículo 38, que ya les he manifestado, que señalan que tiene que haber una afectación directa al contenido constitucional de un derecho, en este caso, estaríamos ante un supuesto ya manifiesto de improcedencia, ¿cierto? Hasta ahí estamos bien. Entonces, siendo así, concluiremos que se ha realizado un análisis inadecuado en la sentencia respecto a la preferencia y prevalencia de ese supuesto de derecho no reconocido, taxativamente, en detrimento del derecho reconocido, como todos lo sabemos, a la vida. Entonces, ¿estamos ante qué caso? Estamos ante un caso de una sentencia con motivación aparente. Y por lo tanto, estaríamos ante una sentencia, ¿por qué no decirlo abiertamente?, una sentencia nula. Pero ahí no nos quedemos. Hay otras causales de improcedencia. De conformidad con el artículo 3 del Código Procesal Constitucional, cuando se invoque la amenaza o violación a actos que tienen como sustento la aplicación de una norma autoaplicativa, entonces, incompatible con la Constitución, la sentencia que declara fundada la demanda dispondrá además la inaplicabilidad de dicha norma. Pero, a ver, nosotros estamos, si la sentencia habla de una inaplicación del artículo 112, ¿cierto? Y ese artículo 112 del Código Penal es un artículo que contiene una norma, y esta norma, como bien lo sabemos por nuestros estudios de derecho, necesita para que exista, para que se configure la realización por parte de un sujeto activo, ¿cierto? Entonces, para que tenga existencia,
¿cierto? Entonces estamos ante una norma no autoaplicativa, sino estamos ante una norma heteroaplicativa. En ese sentido, si ya de manera expresa, disculpen, creo que tenemos un tiempo, entonces solamente señalaría que de manera expresa tendríamos desde ahí una causal de improcedencia. Entonces, otras causales de improcedencia es básicamente que nos interesa, voy a ser corta en ese punto, es que este fallo al justo inaplicar el artículo 112 y al señalar que los sujetos activos no podrán ser procesados, también trae de por sí una injerencia en las facultades persecutorias por parte del Ministerio Público. Entonces, también estamos hablando de una parte que transgrede las facultades constitucionales que tiene nuestra institución por parte de este juez en la sentencia. Hay muchos causales de improcedencia, pero lamentablemente creo que el tiempo, nos ha jugado en contra y, bueno, muchas gracias más bien. Muchas gracias, doctora, por las precisiones procesales de esta sentencia. En realidad, esta sentencia pues tiene bastantes aspectos filosóficos, jurídicos de teoría general del derecho, constitucional, procesal, penal, razonamiento lógico. Pero bueno, vamos a tocar en nuestra parte solo eso y vamos a escuchar seguramente la parte penal, que va a estar muy interesante. Muchas gracias, doctor Maguín. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Víctor Basalar, por la exposición. La doctora también, muchas gracias por la explicación desde el punto de vista de lo que es el proceso constitucional, las eventuales causales de improcedencia que se podrían haber dado en este caso, y estando pues a que se ha tocado ya como primer punto el aspecto constitucional de esta sentencia, a continuación vamos a tener a cargo la exposición del fiscal provincial penal de Nuevo Chimbote, Santa, el doctor Billy Marvin Valderrama Miranda, con el tema sobre el homicidio piadoso, análisis penal de la sentencia del caso Ana Estrada Ugarte. Adelante, doctor Billy, bienvenido y muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación, doctor Maguín Arévalo. En primer lugar, pues, un agradecimiento a la Asociación de Fiscales del Perú y a la Escuela de Fiscales del Ministerio Público, que nos ha invitado, pues, esta tarde a conversar sobre el tema, pues, ¿no? de actualidad, al menos mediática, porque es un tema, pues, que ya tiene mucho tiempo en discusión. De hecho, pues, que hay muchas posturas que son pro y en contra de la eutanasia. También, pues, yo adelanto mi posición. Mi posición es en favor de que exista un derecho a la muerte digna, ¿no? Yo personalmente tuve una experiencia, ¿no? Un accidente de tránsito hace unos años y la verdad, pues, creo que cuando lo vives, lo ves de una forma diferente, ¿no? Pero más allá del tema constitucional que muy bien han tratado los ponentes que han precedido, nos toca, pues, hacer, pues, una pequeña revisión de lo que es el tema, pues, del homicidio piadoso, que está regulado en el artículo 112 del Código Penal, el mismo, pues, que se ha discutido sin aplicación en el proceso que ha iniciado Ana Estrada, y que efectivamente, pues, el juez que conoce esta causa ha ordenado sin aplicación, ¿no? Voy a hacer una presentación ahora. Como les adelanté, pues, ¿no? Que este tema es un tema mediático, sobre todo por este hecho en particular, que es la solicitud de la señora Ana Estrada, quien ha pedido, pues, de que
se le facilite una muerte digna. Bueno, la eutanasia, como ya lo indicó también el ponente que me precedió, viene pues de eus y thanos, es un vocablo que significa una buena muerte, ¿no? De hecho, pues que implica pues tener una muerte sin dolores, sin sufrimientos, una muerte feliz, ¿no? O lo que algunos consideran como una muerte digna. Tenemos pues varios tipos de eutanasia, ¿no?, reconocidos. En primer lugar, tenemos a la eutanasia activa, la que es la que más problemas nos ocurre, ¿no? Sobre todo, pues, que se trata, pues, cuando el agente activo, en este caso, realiza acciones que van a derivar en la muerte de una persona, siempre y cuando, pues, hay una relación de causalidad entre su acción y este resultado. Esa es la eutanasia activa. Implica, pues, en la realidad, un ejemplo sería, pues, como el caso de Ramón Sampedro, ¿no?, que el aplicarle cianuro a una persona para que muera, ¿no? Por otro lado, tenemos el tema de la eutanasia pasiva. Esta eutanasia pasiva, pues, implica una omisión por parte del agente activo. Ya no es una acción positiva, sino es una omisión en la cual, pues, el agente activo, pues, realiza acciones que tienden a no evitar la muerte de la persona. En este caso, pues, identificamos tres omisiones, que serían, pues, en primer lugar, la omisión de medidas de alargamiento de la vida con la voluntad del paciente, la omisión de medidas de alargamiento de la vida contra la voluntad del paciente, y la omisión de medidas de alargamiento de la vida del paciente que carece de la capacidad de expresarse. En estos casos, la primera, pues, es la que tendría mayor relevancia porque hay una voluntad del paciente, ¿no? Por lo general, pues, esta persona pide que se le siga suministrando fármacos para que pueda seguir viviendo, no obstante, pues, que no tenga una calidad de vida que se considere digna. Con respecto también a la omisión de medidas de alargamiento de la vida contra la voluntad del paciente, pues, ocurre, pues, que esta persona, pues, no expresa en sí su voluntad de que se le siga alargando la vida. Sin embargo, pues, hay situaciones externas, como por ejemplo, lo que siempre ocurre, que es la familia, ¿no? Como dicen que la familia siempre es la que más sufre. Muchas veces, pues, la familia exige, pues, que esta persona, que se le siga manteniendo en vida, no obstante, pues, que sus condiciones de calidad no sean buenas, solamente, pues, por el cariño que le tienen a esta persona. Y también tenemos a la omisión de medidas de alargamiento de la vida del paciente que carece de la capacidad de expresarse. En este caso, pues, digamos, una persona que está con muerte cerebral, digamos, o que ya, pues, o no tiene la forma de cómo expresarse. Y también tenemos la eutanasia indirecta, que es aquella, pues, cuando sobre un enfermo terminal se le aplican medidas paliativas del dolor, a pesar de que estas pueden acelerar el acaecimiento de la muerte. En sí, pues, acá podemos tomar en cuenta, pues, ¿no?, que hay una enfermedad que le genera, pues, dolores al paciente, pero para calmar este dolor, ¿no?, el médico o sus familiares le suministran, pues, alguna droga, algún fármaco que le calme el dolor, pero le va a producir la muerte, le va a acelerar la muerte, ¿no? Por ejemplo, el caso del uso de la morfina o drogas así que de hecho, pues, que van a cortar su vida. Estos son los tipos, pues, de eutanasia, que por conocidos, pues, los más conocidos en la doctrina. Ahora, pues, ya entrando al tema del tipo penal del homicidio piadoso, ¿no? Ya como ya les he hecho referencia tantas veces en esta tarde, este homicidio piadoso se encuentra tipificado en el artículo 112 del Código Penal, que a la letra dice lo siguiente, ¿no? El que por piedad mata a un enfermo incurable que le solicita de manera expresa y consciente para poner fin a sus incontrolables dolores, será oprimido con pena de privativa de libertad no mayor de 3 años. Bueno, tenemos, pues, que el homicidio piadoso es considerado como un delito atenuado, toda vez, pues, que en sí implica, pues, el dar muerte a una persona, ¿no? El agente activo da muerte, que sería, pues, una configuración del tipo base del homicidio simple, el artículo 106 del Código Penal,
Sin embargo, pues la diferencia, pues que acá sí se presentan ciertas características especiales, como son pues que la persona a la que se da muerte sea una enferma incurable, que ésta lo haya solicitado expresamente, y también pues que tenga intolerables dolores, recibe el agente activo no una pena que le correspondería como homicidio simple, sino una pena atenuada, que es teniendo en cuenta pues que la pena del homicidio simple es de 6 a 20 años, en este caso pues el homicidio piadoso, reprime a esta conducta con una pena privativa de libertad no mayor de 3 años, ¿no? Que bastante, de hecho, pues que en casi todos los casos va a ser pues una pena suspendida. Volviendo pues al tipo objetivo, como ya indicamos, pues el verbo rector es matar a otro, ¿no? Es la conducta del agente activo de dar muerte a otra persona. Esto es el verbo rector, siempre tiene que causarse la muerte de una persona. Sin embargo, pues como ya adelantamos, otros elementos objetivos que se encuentran son también las características que tienen principales, especiales, ¿no? Como en este caso, el agente pasivo, que es la persona pues a la que se le va a quitar la vida, a la persona que se está afectando su bien jurídico de vida humana independiente, tiene la calidad pues de un enfermo incurable. Esta enfermedad incurable hace referencia pues también a que tiene que ser caracterizada como una enfermedad incurable permanente. Sabemos que es irreversible, esa condición no va a cambiar, y también pues afecta gravemente la calidad de vida del paciente. Consideramos como tal, pues como un ejemplo, el caso pues de una persona tetrapléjica, que no, como el caso de Ramón San Pedro, ¿no? Una persona que no podía mover más allá de su cuello, solo podía mover el cuello. Eso es una enfermedad incurable, ¿no? Se discute también, pues, ¿no? Si es que esta enfermedad incurable hace referencia solamente, pues, a una enfermedad física o una enfermedad psicológica o psiquiátrica. Puede ser, pues, porque también se dan esos casos, ¿no? De personas que padecen de una depresión profunda o una psicosis que le afecta pues gravemente, la esquizofrenia, que les afecta gravemente pues su calidad de vida. También se discute pues si que también se podría permitir que entre dentro de esta categoría de enfermo incurable. Y también pues lo más importante de este tipo penal es de que exista la solicitud expresa y consciente del agente pasivo. O sea, no tiene que, lo que este tipo exige que el paciente, pues, que se encuentra, que el enfermo incurable, tiene que solicitar de forma expresa y consciente a alguna persona que le dé muerte, como en este caso, pues, el caso de Ana Estrada, ¿no? Que se está solicitando expresa y conscientemente, ¿no? Y de forma inequívoca, que se le dé muerte, aludiendo pues que no tiene una calidad de vida, no tiene una vida digna. En sí, pues, esto también tiene que ser espontánea. Se discute también el tema, ¿no? De que si es que esa solicitud debe ser, pues, permanente o, por ejemplo, en el caso de una persona que no tenga la posibilidad de tener la conciencia de forma permanente, sino por momentos, ¿no? Digamos, se discute, pues, también si es que es válido esta petición, ¿no? Esta solicitud. En todo caso, pues ya tiene que evaluarse caso por caso y determinarse, pues, no, si es que a pesar de que tiene un pequeño momento de lucidez, ¿no? De que este momento de lucidez, pues, permita identificar, ¿no? que su voluntad es que le den muerte. También, como otro elemento objetivo, tenemos el que esta muerte que se le da tiene por una finalidad que es para poner fin a sus dolores intolerables. Esto también, pues, hay un conflicto, ¿no? Porque también, como les dije anteriormente, también puede darse de que sean dolores físicos, orgánicos, o padecimientos y sufrimientos psicológicos.
pasa, pues no puede ocurrir también que está sujeto a la polémica, como lo dijo pues también el otro Basalar, ¿no? De que puede darse el caso de que sea una persona que a raíz de que tiene una mutación o una deformidad que le causa pues repulsión ante la sociedad, lo que le lleva pues a sentirse mal y que esto le podría significar un dolor intolerable, ¿no? También pues hay que analizar, ¿no? Yo en todo caso pues considero de que solamente debería considerarse como dolores intolerables típicos para este delito, los que son físicos y orgánicos, que tienen que ser materiales, tienen que ser incluso pues tendrían que ser hasta cierta forma medibles, percibibles por una persona que pueda tener la ciencia suficiente para determinarlo, ¿no? Con respecto al bien jurídico protegido, ya vemos, eso también es un tema polémico. Bueno, como todos, este delito se encuentra pues en el capítulo de los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, de lo que nos infiere pues directamente de que el bien jurídico protegido es la vida humana independiente. Ya pues una cuestión pues ya doctrinaria o hasta filosófica, el tema de determinar, pues, ¿no?, si la vida humana es independiente, es un bien disponible o indisponible. Ya lo ha dicho también el anterior ponente, su punto de vista, ¿no?, más constitucional. ¿Por qué? Este tema de la vida humana indisponible, bueno, en nuestra doctrina nacional se ha considerado pues clásicamente que se trata pues de un jurídico que es indisponible. Por ende, pues, no cabe, pues, cabe su punición, no obstante, pues, que, como en este caso, el motivo, pues, no sea de dar muerte a alguien, no sea, pues, un motivo abyecto o fútil, ¿no?, sino un motivo piadoso. Esto también, pues, nos lleva bastante a... Es una discusión, pues, ¿no?, que va a seguir, pues, imagino, con el tiempo, dándose hasta que quizás llegamos a un acuerdo. Ahora, con respecto a los sujetos de este delito, tenemos en primer lugar que el sujeto activo, como lo dice como lo vemos en el artículo 112, no hace referencia a una calidad especial de sujeto que deba pues realizar los actos ejecutivos para dar muerte a esta persona, ¿no? En sí, pues, teniendo en cuenta pues la naturaleza de este delito, también pues la doctrina nos habla, ¿no?, de que en sí no solamente, no puede ser cualquier persona la que dé muerte pues por piedad, ¿no?, sino pues tendría que ser pues necesariamente una persona que tenga los conocimientos suficientes para evitar los dolores de esa persona, para darle una muerte indolora, ¿no? Digamos, entonces, digamos que en sí, pues los únicos que podrían ser autores de este delito serían pues las personas especializadas en medicina, ¿no?, los médicos o enfermeros, que pueden pues digamos que darle una verdadera muerte digna a una persona con procedimientos técnicos que eviten un mayor sufrimiento. Ya incluso, pues, como también lo adelantaba la ponente que presidió, se exige, pues, en la sentencia de Ana Estrada, también se detalla, pues, que a previsión que necesariamente la muerte tiene que ser realizada por un especialista que designe, pues, el Ministerio de Salud, si no me equivoco, ¿no? El Ministerio de Salud no puede ser cualquier otra persona, ¿no? Incluso refiere porque tiene que ser una cuestión institucionalizada. Con respecto al sujeto pasivo, como les indicó, pues no, es cualquier persona que tenga, pues,
que padezca una enfermedad incurable y que le infiera graves dolores. Con respecto a la enfermedad incurable, también pues, podríamos agregar de que se trata pues de una cuestión eminentemente médica, ¿no? Científica. Digamos que tiene que ser una enfermedad que, que no se pueda curar. O sea, no puede ser el caso de una persona que diga, pues, no, imaginemos que necesita una operación que le cueste pues $100,000 y no tiene ni el dinero para poder costearla, no podría alegar, pues, no, de que para él es una enfermedad incurable. Necesariamente, pues, es una enfermedad incurable siempre y cuando se trate de que una enfermedad que científicamente está determinada como tal. Y adicionalmente, pues también esta enfermedad tiene que causarle graves dolores. En cuanto pues al tipo subjetivo, tipo pues el tipo que se exige esta conducta es un tipo doloso, ¿no? Que puede pues ser un dolo directo, un dolo de consecuencias necesarias o incluso un dolo eventual. Y también pues se dice que este tipo tiene un elemento subjetivo especial de tendencia interna trascendente, ¿no? Porque va más allá pues, ¿no? de la acción, ¿no? Busca el resultado, que es darle muerte a una persona para aliviar sus dolores o sufrimientos. Con respecto pues a la antijuricidad, causa de justificación que pueden existir, analizando pues las causas de justificación que se encuentran pues en el artículo 20 del Código Penal, ¿no? Podríamos indicar pues dos situaciones, ¿no? Creo que podrían tratarse de alguna forma como cómo podemos justificar esta conducta, teniendo en cuenta pues que no que se está afectando pues un bien jurídico protegido. Considero pues como está ocurriendo actualmente que a raíz de la pandemia del COVID-19 existe pues un grave problema en los hospitales actualmente porque no hay camas UCI, no hay camas UCI para todos. Imaginemos pues que existe un caso de una persona que se encuentra de forma permanente en una cama UCI y esta persona pues ante esta situación él se da cuenta pues no de que hay otras personas de que podrían salvar su vida, ¿no? Con mayor éxito, con mejor pronóstico de éxito, si es que usan esta cama UCI. Entonces, imaginemos pues, que esta persona le solicita al médico que le dé muerte de forma para que otra persona pues, pueda salvarse, ¿no? Creo que por ahí podría existir una causa de justificación, ¿no? Bueno, en todo caso, pues el tema sería también diferenciar, ¿no? Si que sería de una causa de justificación o una causa de exculpación, ¿no? Teniendo en cuenta también pues, la equivalencia de bienes jurídicos. Y por otro lado, también tenemos una causa de justificación que me parece que podría aplicarse, el tema de la obediencia jerárquica, porque imaginemos pues que un enfermero pues, que depende de un médico y este médico pues le dice que le coloque pues un fármaco para dar muerte a una persona y lo realiza, pues podría pues también hacer pues podría excursar su conducta con esta causa. Con respecto a la culpabilidad, tenemos ya de por sí este delito exige un móvil para atenuar la conducta. Ya de por sí, como ya adelanté también, el delito de homicidio piadoso pues, es un atenuante del delito de homicidio simple. Entonces, pues, se requiere, pues, para que, ya de por sí, que para bajarle la pena a los 3 años, que tiene que haber, pues, un móvil, pues, ¿no? Que es el móvil, la piedad, la solidaridad, compasión, misericordia, ¿no? No puede tratarse, pues, de un móvil, digamos, pues, un móvil económico, ¿no? Por ejemplo, pues, de un heredero que quiere, pues, que su causante fallezca para poder heredarlo, por lo que adelanta su muerte.
En este caso, pues, se exige, pues, necesariamente tiene que haber un móvil, el móvil de piedad, digamos que tienes que, la persona que comete este hecho, digamos, está, digamos, influido, pues, por la lástima, la pena que le puede producir los sufrimientos del paciente. Incluso, pues, acá también hay un tema, ¿no?, problemático con respecto, pues, a que si es que un médico podría, pues, podría sentir estas situaciones, ¿no? Un médico, digamos, que está formado para, eh, por sus principios, siempre de salvar la vida, ¿no? Tiempos, se le podría, pues, exigir, pues, que propiedad, solidaridad, compasión, misericordia pueda dar muerte a alguien. Bueno, ahí también es un tema conflictivo, pero en todo caso, pues, eso es esa es la exigencia de este delito. Con respecto, pues, al tema, bueno, también acá se ha considerado, pero creo que debería estar aparte, la excesión de pena, eso conversábamos, pues, justo con el doctor Mayín, ¿no? Con respecto, pues, ¿a qué? Si es que basta, pues, el derecho penal como desde un punto de vista de defensa o desde un punto de vista de control de tipicidad o control del fiscal. Bastaba con el Código Penal para poder resolver este tema sin tener que llegar al tema constitucional, como es lo que ha llegado en este caso. Como le dije, pues no, el tema acá, el gran problema, pues es la disponibilidad del bien jurídico. Para nosotros es indisponible la vida, salvo excepciones, ¿no? Pero en este caso es indisponible, por lo que considero que tampoco no habría la posibilidad de exonerar la pena a una persona que realice el homicidio piadoso. Bueno, como una jurisprudencia, no existe, pues, no he encontrado al menos una jurisprudencia que hable directamente sobre el caso del homicidio piadoso. Sin embargo, hemos encontrado esta resolución que habla en sí sobre la determinación de la pena, que es un caso, pues, también de una persona que mata a su mamá, ¿no? Mata a su mamá porque ésta supuestamente, pues, tenía graves dolores, ¿no? Y efectivamente se acredita que esa persona tenía graves dolores, y si bien es cierto, como hace referencia, pues, en esta jurisprudencia, y a la letra dice, ¿no?, que se hace referencia que los hechos no se reconducen al tipo de homicidio piadoso. Sin embargo, debe reducirse la pena porque el móvil no fue abyecto. Es indudable que la muerte provocada por el hijo de Loxiza no fue un acto abyecto, cruel o motivado por un móvil pueril, despreciable o fútil. En el contexto en el que se produjo la muerte, debe asumirse que el sentenciado fue llevado por una actitud desesperada. Está probado que su madre le pidió expresamente que le pusiese fin a su vida. Entonces, en este caso, la pretensión punitiva del Ministerio Público era que se le imponga 15 años de pena de privada de libertad. Sin embargo, pues, la Corte Suprema consideró, pues, no, de que existía una menor culpabilidad por este tema por el móvil, y se le condenó solamente a 4 años. Incluso hay un voto en discordia de un magistrado, creo que es el magistrado Pariona, si no me equivoco, que también que no comparte este razonamiento que fue votado en mayoría. Con respecto a la coautoría de participación, bueno, ya, de hecho, pues, que podría darse la coautoría de participación. Hay conflictos, pues, si es que hay, en primer lugar, coautoría, tendría que existir, pues, un acuerdo de voluntades y realización de actos consecutivos por varias personas, como lo que ocurrió en el caso de Ramón San Pedro, ¿no? Digamos que habrían, pues, varias personas que toman la decisión y que acuerdan dar muerte a un familiar, por ejemplo, ¿no? Y también, pues, en ese caso, cada uno realiza, pues, un acto ejecutivo. Por ejemplo, alguien, no sé, alguien lo lleva hasta el lugar, alguien compra el medicamento, alguien le inyecta el medicamento, no sé, ¿no? Digamos, hay varias posibilidades en ese aspecto. Y con respecto a la participación, también, pues, ¿no? Podría haber un cómplice necesario, un cómplice primario, en el cual, pues, sus conocimientos puedan ser importantes para
la realización de este delito. Por ejemplo, el médico que receta, pues, ¿no? El fármaco que le va a dar muerte al paciente, ¿no? Podría ser también, pues, un partícipe. Igual también hay discusión, pues, si que se trata de una coautoría, disculpen, si hay una participación también en este caso, en el homicidio piadoso, o también habría una participación, o habría, pues, también un delito de ayuda al suicidio, ¿no? Que también, pues, están ahí parecidos, pero de hecho, pues, que este tipo, pues, es especial para estas situaciones. Ya, ahora entrando en sí, pues, al caso que nos ha convocado hoy día, ¿no? Para hacer una reflexión. Tenemos, pues, el caso de Ana Estrada, que ya lo han indicado, también lo han indicado los ponentes anteriores, desde un punto de vista constitucional. Lo curioso o lo importante de esta sentencia, con respecto, pues, al artículo 112, que se dispone, pues, en aplicación específicamente para el caso de la recurrente Ana Estrada Ugarte, y también, pues, se indica, ¿no?, por lo que los objetos activos no podrán ser procesados siempre que los actos tendientes a su muerte en condiciones dignas se practiquen de manera institucional y sujetas al control de su legalidad en el tiempo y oportunidad que le especifique, en tanto ella no puede hacerlo por sí misma. En este caso, pues, tenemos que cuando refieren, pues, que se practique de manera institucional y sujeta al control de su legalidad, de hecho, pues, está excluyendo a los familiares. Es lo que mencionábamos, pues, con respecto al sujeto activo. Solamente, pues, bajo esa interpretación se reafirma, pues, ¿no?, de que los llamados a realizar estos actos serían actos con la aplicación de este tipo penal, serían, pues, necesariamente médicos, ¿no?, médicos o personal de salud, que en este caso, pues, serían del Ministerio de Salud o de Salud, que pueda, pues, disponer el juez, ¿no?, en ejecución de la sentencia. Como fundamentos relevantes, ¿no?, también para también agregar un poco a lo que ya han indicado, pues, los ponentes anteriores, tenemos como fundamentos relevantes que existe, son tres razones, ¿no?, en sí. El juez puede determinar tres situaciones. Primero, que existe una violación concreta y real en el estado de salud de la beneficiaria Ana Estrada, lo que obliga a determinar si existe o no una amenaza a su derecho, que implicaría una declaración de fondo antes que una cuestión procesal. B, la beneficiaria ha manifestado de forma expresa su deseo de recurrir a terceros para cumplir con su deseo de concluir su vida, lo que además considera un derecho fundamental. Establecer si tiene el derecho o no es también un pronunciamiento de fondo. Y C, no se trata del derecho del tercero, esto es del médico, comisión médica ejecutante, lo que le afecta de manera directa, sino que la norma disuade a estas personas impidiendo el cumplimiento de lo que considera un derecho fundamental a ser asistida. Estos son los fundamentos, pues, que al menos considero que fácticos que ha encontrado el juez para poder sustentar su requerimiento. Bueno, como a modo de conclusiones de lo que se ha podido pues, analizar en este caso, consideramos, pues, que, en primer lugar, ¿no?, porque creo que ya es lugar común, que el artículo 122 sigue vigente, no ha perdido su vigencia, toda vez que por tratarse de una sentencia de amparo, solamente, pues, es inaplicable para el caso de Ana Estrada, ¿no? En todo caso, si es que otra persona considera, pues, que también tiene derecho a la muerte, debería, pues, también iniciar ese proceso judicial y esperar, pues, ¿no?, que el juez también le otorgue el derecho que considera, pues, le asiste, ¿no? De igual manera, también, como con esta sentencia se precisa, pues, ¿no?, que quien preste asistencia a la solicitante debe ser un médico o personal facultativo, y que también que se practique de forma institucional, ¿no? Esto también para evitar, pues, de que hayan motivos fútiles, así, digamos, motivos ocultos de las personas para dar muerte a alguien. Como le dije, no puede ser, pues, de que sea el caso de los sucesores con su causante.
también, pues, por ejemplo, esto evitaría esa situación, ¿no? Porque los que llamados a controlar, pues, no sé, es que debe darse la muerte sería, pues, y también, más aún, que la muerte efectivamente sea una muerte digna, o sea, una muerte indolora, una muerte sin sufrimiento. De hecho, pues, que necesariamente tienen que ser personas que tengan la pericia en esto, que serían, pues, médicos, médicos especialistas en dolor, ¿no? Por ejemplo, ¿no? También. Eh, de hecho, también otra conclusión que considero importante, que es que, como ya he indicado, ¿no? La indisponibilidad del bien jurídico, visto de manera independiente, justifica la punibilidad de esta conducta, digamos que, y podría existir esta necesidad disculpante, como el caso que les expliqué, en el caso de que hay que preferir, pues, la vida de un joven ante la vida de una persona que más aún desea morir, ¿no? Existiría, pues, un estado de necesidad, ¿no? Y finalmente también, pues, ¿no? De que si no se cumplen estos elementos objetivos, se trataría, pues, de un homicidio, en el peor de los casos, en el mejor de los casos sería un homicidio, pues, un homicidio simple, y también, pues, en todo caso, eh, podría haber un agravante que le podría convertir en homicidio calificado, ya dependiendo, pues, del caso en concreto. Bueno, ese es mi aporte que puedo dar esta tarde. Sí, sí. Muchas gracias, doctor Claro. Billy, por la disertación. En esta medida, justo escuchando pues ahora ya no necesariamente los puntos constitucionales, sino cierta materia que tiene que ver y colisiona efectivamente por la orden en la sentencia, por la disposición de la inaplicación del artículo 112. En esa medida, pues, tiene cierta implicancia directa con el derecho penal de la manera como ha ilustrado el doctor Billy Valderrama. En esa medida, creo que hasta este punto tenemos, digamos así, que dos posiciones encontradas, ¿no? Y justamente el objetivo, no sé si podrían bajar un poco su audio, doctores, el objetivo de justamente de este tipo de eventos, de charlas, es, digamos, no tocar una sola perspectiva, ¿no? Porque si no, entonces, imaginemos si no habrían puntos controvertidos, no se podría avanzar en estos temas que no necesariamente son funcionales, sino académicos, que es uno de los objetivos que tiene la escuela de la Asociación de Fiscales del Perú. Y en ese sentido, pues, teniendo ya estas primeras aproximaciones, vamos a dar pase a continuación a dos reconocidos panelistas, colegas nuestros también. En primer término, va a estar con nosotros, va a brindar su aporte sobre los temas que se han tocado, el fiscal adjunto provincial penal de Nuevo Chimbote, Santa, el doctor Marco Antonio Cabrera Cabanillas, a quien recibimos y esperamos, por favor, sus comentarios. Adelante, doctor. Muchas gracias, doctor Maguín Arevalo, por el pase. Muy buenas tardes, ante todo, con los presentes y agradeciendo, pues, la invitación a su persona y a la Asociación de Fiscales del Perú. Mire, es muy interesante lo que proponen ambos colegas, ¿no? Que han disertado acerca de lo que es este sonado caso, pues, que como lo indicaba el doctor Valderrama, es un caso que va más allá de lo jurídico, incluso al punto de ser un caso mediático, ¿no? Porque se le ha reconocido y se le ha otorgado, pues, incluso la credibilidad bajo el cliché de lo que es la eutanasia. Pero quiero referirme desde la perspectiva justamente que me convoca esta tarde, tanto en el aspecto constitucional como en el aspecto penal, ¿no? Se discute bastante en términos jurídicos si estamos ante lo que es propiamente la figura de la eutanasia o lo que estamos ante un derecho, en todo caso, implícito en el artículo 3 de la Constitución, que vendría a ser un derecho no inscrito, no reconocido, esto es, el derecho a una muerte digna, que también el doctor, pues, Basalar, de manera muy elocuente lo ha tratado. Primero que nada, quiero referirme, colegas, y al público incluso que está a través de esta nueva virtualidad presente,
que una cosa es la eutanasia propiamente dicha y otra cosa es la muerte digna, que debe entenderse como el suicidio asistido, en esos términos, ¿no? Incluso el maestro Working, en su oportunidad, incluso ante la Alemania nazi, ya había manifestado la necesidad que se pueda legislar en el tema justamente del derecho a una muerte digna, ¿no? Para evitar justamente los excesos que ocurrieron con motivo, pues, de ese holocausto en aquel entonces. También escuché respecto a la intervención del doctor Valderrama, que indicaba que este médico que tendría que en todo caso aplicar lo que sería una muerte digna, entendiéndose como una muerte indolora, sin dolor, ¿no? Sin sufrimiento, pero también sale la pregunta, ¿no? Sale a la palestra esta pregunta. ¿Algún médico querrá llevar a cabo esa labor? Más allá del compromiso ético y el juramento hipocrático que ellos tienen, ¿existirá algún médico que quiera desempeñar esa labor de dar muerte a una persona? Yo creo que es difícil encontrar un médico que quiera llevar a cabo esta conducta, pero vámonos más allá. Si ello ocurriese, si existiera un médico que realmente quisiera aplicar este método, teniendo en cuenta esta sentencia, eso lo convertiría en un verdugo contemporáneo. O sea, son algunas interrogantes que me permito plantear en virtud justamente a esta sentencia que pues, traído sobre el debate justamente en el aspecto constitucional y también en el aspecto penal. Se dice, pues, desde el aspecto penal que tiene que ser o tiene que padecer esta persona de sufrimiento intolerable. Pero también se indica, y eso ya ha sido materia incluso de reconocimiento y de haber recogido en la sentencia después de fallo, que existe una asociación peruana que es referida al tratamiento paliativo para este tipo de enfermedades. En ella se reconoce que actualmente a la ciudadana Ana Estrada pues se le da un tratamiento justamente para menguar, para menorar ese sufrimiento que ella podría padecer con motivo de esta enfermedad degenerativa. Incluso esta enfermedad entendida como tal eh, sería pues una enfermedad incapacitante, ¿no? Que no obstante o no óbice, no es lo mismo que una enfermedad pues con dolores intolerables, ¿no? Más aún cuando ella recibe pues un tratamiento paliativo. Con ello no quiero todavía zanjar una postura respecto a si estoy de acuerdo o no con el tema propiamente de la eutanasia, pero también voy a ingresar a lo que es un análisis constitucional de esta sentencia. No deja de tener razón también la colega asistente de función fiscal que expuso algunos aspectos procesales de este tema, pero lo cierto es que el juez que resuelve este caso hace su análisis y lo fundamenta en virtud pues al artículo 3 del Código Procesal Constitucional, ¿no? Referido a lo que son las normas autoaplicativas. Es decir, en esencia, estamos ante una sentencia en la cual se inaplica un artículo del Código Penal. Estimados colegas, eso pues a todos los que somos operadores del derecho nos conlleva a una institución justamente del derecho constitucional referido a lo que es el control, el sistema de controles, ¿no? Ese sistema mixto al cual se encuentra adherido Perú, al igual que Bolivia, Guatemala y Colombia, ¿no? Específicamente el tema del control difuso de la constitucionalidad. Y si bien esta norma, pues, autoaplicativa, es inaplicada por el juez que dictó esta resolución, que ya está siendo materia de análisis por todos los entendidos del derecho, lo cierto es que no existía, desde mi punto de vista todavía, un fundamento válido para poder llevar a inaplicar este artículo 112 del Código Penal. Ello en razón a lo siguiente. Tendríamos que estar ante un conflicto de una norma constitucional con una norma de menor jerarquía, ¿no? Una norma que esté contemplada por mandato de la ley. Hace alusión al artículo 112 y por otro lado se hace alusión pues al derecho a la muerte digna, que intrínsecamente estaría contenido en el artículo 3 de la Constitución Política del Estado. No obstante, considero que ello no es del todo así.
Y para ello quiero traer pues solamente a colación. O sea, si aceptamos en la actualidad que vía control difuso podría inaplicar esta norma o este tipo penal del Código Penal, de la misma forma entonces podría también inaplicarse algunas otras tipos penales, como por ejemplo aquellos pacientes que requieren del uso medicado del aceite de cannabis sativa, una situación que incluso data de tiempo atrás y que aún no se encuentra previsto ni tampoco se encuentra amparado. Y el fundamento principal para que ello no ocurra es que en vía de interpretación no se puede sustituir la labor del legislador. Es decir, considero que lo que debería ocurrir en el caso concreto es exhortar en todo caso al Congreso para que pueda legislar en esta materia. Y es ahí donde ingresa a tallar justamente los aspectos de derecho penal, por cuanto en esas situaciones específicas que también ha abordado el doctor Valderrama, podría pues tal vez concederse un permiso, es decir, sin la necesidad que deje de ser una conducta típica, antijurídica, culpable y también punible, pueda darse un permiso, ¿no? Lo que se conoce tradicionalmente como una excusa absolutoria, claro está, siempre y cuando se cumpla pues con los requisitos que el doctor Valderrama ha hecho referencia, ¿no? Esto es un sufrimiento intolerable, ¿no? Incluso cuando se hace referencia a ese derecho pues a una muerte digna, conviene también traer a colación aquellas personas que sin necesidad pues de estar lejos de lo que es una enfermedad degenerativa tengan necesariamente que acudir a esta figura, ¿no?, de la muerte asistida. Porque el sistema de valores que recoge nuestro complejo constitucional no está diseñado para poder verificar incluso derechos a partir de ese artículo 3 de la Constitución que vayan más allá de la muerte. En esencia, está diseñado justamente para que se otorguen protecciones, derechos, valores jurídicos y fundamentales cuando una persona entra en contacto con la sociedad, es decir, desde que quiere vida como tal, pero no está diseñado para ir más allá de la existencia de este ser. A diferencia, pues, de la Constitución norteamericana, nuestra Constitución no tiene como primer valor fundamental la libertad, sino la dignidad de la persona y el respeto como ser humano. En segundo término, tenemos incluso el derecho a la vida. Yo creo que si eso es así, no estaríamos ante una muerte digna como un derecho fundamental. En todo caso, podría recogerse a manera de una norma infraconstitucional como un derecho que tenga que ver más que todo con el aspecto ya a legislar de nuestro Congreso. Y es por ello que considero que en el aspecto constitucional no cabría la posibilidad de inaplicar este artículo 102 a través de la figura del control difuso, ¿no? En mención aparte de lo que tenga que resolver en su momento, pues la Sala Constitucional de la Corte Suprema, teniendo en cuenta que no ha existido apelación a esta resolución. Ahora, ahondando incluso en el tema de lo que implica lo que es una sentencia a través de una inaplicación por control difuso, tendríamos que tener también presente que se parte siempre de la premisa que esta declaración simplemente va a ser interpartes, es decir, para el caso concreto. Y además también tiene que entenderse que esta norma inaplicada no va a ser derogada. Y en ese sentido, incluso el juez al momento de fallar hace alusión justamente al sentido de que para el caso concreto debe aplicarse su pronunciamiento jurisdiccional. Pero he ahí también una pequeña contradicción, porque es sabido por todos, al menos los que estamos en el mundo jurídico, que el tema propiamente de verificar o legislar incluso en reglamentos infraconstitucionales, llámese protocolos o llámese incluso planes de actuación al interior de la administración estatal, implica justamente una labor legislativa que no le está permitido al juez. Y si ello es así, en su resolución en comento, al declarar fundada en parte la demanda, el juez ordena que con motivo de llevar a cabo su fallo, tenga tanto el Ministerio de Salud y así también Salud
de formar 2 comisiones. La primera encargada de elaborar un plan que especifique los aspectos asistenciales y técnicos de la decisión tomada y a la vez un protocolo de cumplimiento de su derecho a la muerte digna. Y por el otro lado, la segunda comisión encargada pues de ejecutar justamente este plan y protocolo de muerte asistida. Si ello es así, señores colegas, entonces sale otra pregunta o nace otra pregunta. ¿Le es permitido al juez, en virtud justamente de este control difuso, de disponer u ordenar que pueda elaborarse por medio de una resolución jurisdiccional, protocolos o planes de actuación en un ente estatal? El suscrito pues considera que no, por cuanto, como he manifestado, es una labor que escapa a la función jurisdiccional, en este caso, del órgano que dicta esta resolución en su fallo. Más allá de ellos, colegas, como lo he mencionado, y como lo indicaba también el doctor Basalar, este nuevo cambio que se pretende introducir de una sociedad pues futurista, una sociedad en donde pueda ampararse cualquier derecho que pueda pretenderse a priori, considero que en todo caso la solución podría darse a través de la legislación que pueda hacer el órgano competente, es decir, efectuar una legislación precisa y concreta respecto a lo que vendría a ser la muerte asistida, ¿no? Y con ello también sin necesidad que implique despenalizar ese artículo 112 del Código Penal, tal vez bajo los criterios y los requisitos también abusados por el doctor Valderrama, que se pueda necesariamente otorgar un permiso, si es que así lo fuera y si hubiera un médico capaz de llevar a cabo esta acción, de poder darle esa autorización a través de lo que se conoce como excusas absolutorias, ¿no? Al menos esa es la postura y esa es la lectura que me permito extraer de lo que he podido verificar en esta sentencia del 22 de febrero del 2021. En este caso tan sonado y mediático, pues, como he referido, conocido como eutanasia, pero que el propio juez reconoce que no estamos ante esa figura, sino ante una figura de una muerte asistida. Muy bien, colegas, espero haber cumplido con las expectativas, y es más, si hubiera alguna interrogante que tal vez se pueda plantear a los expositores, y con la ayuda de los panelistas, estamos prestos para poder absolverlas. Muchas gracias, doctor Maguín, muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor Marco Cabrera, por las posiciones, por los puntos, tocando básicamente ahora ya también algo que de repente se había dejado un poco de lado, y es el hecho específico del control difuso, explicando también cuáles sería, pues, o de qué manera procedería o no, si fuese así posible, si fuera procedente para el caso específico, teniendo en cuenta, pues, de que se trata de una inaplicación de norma penal. En esa medida, pues, y continuando con este interesante tema, vamos a escuchar en esta oportunidad también la intervención de nuestro segundo panelista de la noche, reconocido fiscal adjunto provincial de familia de Nuevo Chimbote, Santa, el doctor Mario Muñoz, en esta oportunidad para justamente también comentar la sentencia y la disertación de nuestros expositores. Doctor Mario, adelante, doctor, le escuchamos. Doctor Maguín, buenas noches con todos los presentes. Gracias a la Asociación de Fiscales del Perú por la oportunidad. Ana Estrada, el 18 de diciembre del 2020, en la sentencia se establece que el día 18 de diciembre de 2020, Ana Estrada otorga escritura pública designando apoyo y salvaguardas. Entonces, para que vean el aspecto de su tratamiento, el acto jurídico, en relación al Código Civil, el apoyo son formas de asistencia libremente elegidos por personas mayores de edad que están contenidos en el artículo 659B del Código Civil,
Y también tenemos a los salvaguardias. Los salvaguardias son medidas para garantizar el respeto a la salud, el respeto a sus derechos, ¿no? Y de alguna manera para prevenir cualquier clase de abuso que se otorgue a los apoyos que están a cargo de en contenidos en la escritura pública. Es así que solamente hace referencia, pero no hay un mayor desarrollo, no hay un mayor énfasis en los derechos sustantivos, en los derechos de alguna forma de los actos jurídicos diarios, como también el contenido extenso, lo que puede implicar en relación al apoyo y a los salvaguardas. El doctor Willy Valderrama ha hecho referencia al recurso de nulidad 2507 del 2015, Lima. Se trata de un caso evidentemente penal, pero aquí hay el énfasis de que el autor tenía 18 años de edad, ¿no? Quien asfixia a su señora madre el 15 de marzo del 2013. Pero hago este énfasis en este caso porque la persona tenía exactamente 18 años de edad. Por ejemplo, en mi calidad de fiscal adjunto provincial, civil y familia, si esta persona, como la madre la había solicitado y que estaba debidamente acreditado, de que culminara, que ponga fin a su vida, entonces, unos meses atrás, entonces quiere establecer de que la madre ha venido solicitando de alguna manera que ponga fin a su vida, dado el avance o la forma como estaba actuando aparentemente por la enfermedad que tenía, incluso empezaba a atacar a las enfermeras. Entonces, si meses atrás esta persona hubiese tenido 17 años de edad, tiene el enfoque de una infracción a la ley penal que lo lleva a establecer la Fiscalía de Familia o las fiscalías mixtas a nivel nacional, donde no haya Fiscalía de Familia. Pero también, si nosotros establecemos de que esta persona hubiese sido esta persona con una enfermedad incurable, hubiese sido una persona menor de edad, porque hay que entender de que Ana Estrada a los 12 años se le detecta esta enfermedad, a los 19, 20 años ya estaba en silla de ruedas, y a los 44 años que ha solicitado esta acción de amparo, tenemos en cuenta de que esta enfermedad ha ido evolucionando, ¿no? ¿Y qué pasaría si nos encontramos en una situación de un menor de edad, de la cual tiene una enfermedad incurable, y a quién se debe recurrir? Si esta persona, siendo menor, puede tener 11, puede tener 17 años, ¿a quién debe presentar esa solicitud? ¿No? Para ello, si bien es cierto, están los tutores, están los apoderados, están los padres, ¿no? De la cual son responsables, ¿no? de los menores de edad. En esta situación de esta sentencia, he revisado, ¿no? Los nombres de la persona que fue procesada, y evidentemente tenía 18 años de edad, ¿no? Y se dice que la madre la había solicitado a fin de poder culminar con su vida. Es así que ya el enfoque penal lo ha dado el doctor Willy Valderrama, pero también cabe en esta sentencia, de la cual me permite de alguna manera hacer un tipo de pregunta de la lectura que uno puede evidenciar en estos casos. Por ejemplo, en esta sentencia se ha desarrollado el tema de la enfermedad incurable. Si nos preguntamos si hay un desarrollo textual de contenido, ¿no? Sobre la enfermedad incurable, sobre los dolores incurables, por ejemplo, haciendo una revisión de algunas enfermedades que tienen una enfermedad en sí médica e incurable, han dicho que, por ejemplo, el ébola, la diabetes, el cáncer, el SIDA, la esquizofrenia, y hay otras enfermedades que son incurables, como el asma.
Entonces, esta sentencia, atendiendo al caso de enfermedad incurable, debió indicarse, debió desarrollarse, ¿no? Porque el juez no lo define, no lo desarrolla. Entonces, si no lo tiene, podríamos indicar de que el desarrollo que ha establecido el juez y la forma como lo ha enfocado de manera sustantiva y procesal para amparar la demanda está basado en literatura médica, dado que tiene un enfoque no solamente académico del derecho, porque esta sentencia también lo están leyendo los profesionales de la salud. Entonces, este enfoque no ha sido desarrollado en la sentencia, pero sí de manera cuantiosa, podríamos decir, que sí se ha desarrollado el derecho a la dignidad con ciertos subítems para poder establecer algunas pautas, algunos mecanismos de cómo va a poder llegar. También podemos indicar de que en este ítem, ¿no?, donde se ha establecido el derecho a la dignidad, ¿no?, falta complementar los ítems que hemos indicado sobre la autonomía, sobre el libre desarrollo, ¿no?, de la cual este énfasis, por ejemplo, el amparo siempre se ha indicado en el Código Procesal Constitucional que procede contra amenazas al contenido constitucional. Entonces, si el amparo procede contra estas amenazas, si bien es cierto, se evidencia de que no hay una amenaza inminente. Si no hay una amenaza inminente, una demanda de amparo, con la forma como la Defensoría del Pueblo ha hecho el énfasis en la demanda, entonces podríamos decir que no. Trasladando al caso de Ana Estrada, si no hay una solicitud, si el Ministerio de Salud, si el MINSA, si el Salud no han constituido alguna barrera. Bueno, colegas, justamente el doctor Mario tocando un tema tan interesante, anotando puntos también desde una perspectiva civil y constitucional, pero además también ya de la pregunta que había planteado sobre la inexcusabilidad, hay dos preguntas adicionales que, bueno, las vamos a lanzar directamente con la finalidad de que indistintamente puedan contestar cada uno de ustedes, digamos, teniendo el tiempo de repente. Doctor Mario, justamente doctor, como se desconectó, le decía justo porque ya estábamos para culminar el asunto, de repente una conclusión, doctor, para... Sí, doctor, justo era el último, sí. Este era el último enfoque que estaba en mi punto de análisis, de la cual la transmito a través de tu persona para que los expositores de alguna manera nos puedan dar un alcance. Más bien agradecerle por la invitación, doctor, muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, doctor Mario. Entonces, les decía, ya en base a esta pregunta también planteada, hay dos preguntas que se han colocado en el chat del Facebook, y la primera es la siguiente: ¿la muerte es un derecho o un hecho? ¿Y por qué? Y la otra pregunta es: ¿qué pruebas de actuación inmediata han sido valoradas en la sentencia de Ana Estrada? Como les decía, indistintamente, señores expositores y panelistas, si podemos responder ambas interrogantes, además de la planteada por el doctor Mario. Sí, Maguín, si me permites tratar de contestar las preguntas. Adelante, doctor. Gracias. Con respecto a la excelente disertación de los señores panelistas, pues los felicito por sus excelentes posiciones, también del colega Billy Valderrama y también de la doctora Lucila Saavedra del Ministerio Público de Piura. Primero, me parece un argumento muy lógico y muy real el advertido por el doctor Mario Muñoz Villanueva, que hay otras enfermedades o otras situaciones que podrían implicar un presunto derecho a morir y que nos pone pues en carácter práctico y evidente la ilogicidad y razonabilidad de esta sentencia. Por ejemplo, estamos en COVID. Yo sé de colegas que están con COVID y han salido, gracias a Dios, han sobrevivido al COVID. Pero actualmente están usando pañales. Su pulmón lo tienen a un porcentaje muy bajo. Y otras cosas y otras secuelas que el COVID nos deja. ¿No? Creo que eso
Es evidente. Entonces, en ese supuesto, por ejemplo, ¿no? de que tenga así, podría decir el colega, hoy Estado, tú tienes la obligación de matarme porque yo tengo el derecho a morirme dignamente. Y así como otras enfermedades y otras circunstancias de que se plantean, ¿no? Entonces, nos lleva a esta irrazonabilidad, esta insustentabilidad de decir que existe un derecho a la muerte. El tema de cuál es la naturaleza jurídica de la muerte, que lo ha dicho la doctora Saavedra del Ministerio Público de Piura, si es un derecho, es un hecho. Bueno, claro, un hecho jurídico es cualquier hecho con relevancia jurídica, en ese caso sería la muerte también. Podría tener también relevancia, alguna relevancia jurídica, pero sustentar que es un derecho, y peor aún, un derecho fundamental de la persona, nos lleva a ser irrazonablemente e insustentablemente con la teoría de los derechos fundamentales. Yo tengo derecho a la vida, no tengo derecho a que me maten. Y peor aún, el Estado no puede entrar en un camino de pretender tener un deber de matar a las personas por la circunstancia que fuere. No puede, no se puede. Eso nos deslegitimaría, nos llevaría a un camino muy oscuro. Más allá de avanzar como una sociedad moderna, nos estaremos retrotrayendo y estaremos no estaremos avanzando como sociedad, estaremos retrocediendo a épocas oscuras y de pensamientos no evolutivos como en nuestra calidad de seres humanos. Gracias. Muchas gracias. De repente, doctor Valderrama, de repente tiene alguna... Sí. Adelante, doctor. Claro, bueno, estaba escuchando pues al doctor Basalar, ¿no? Y él explicó pues, ¿no? De que en sí existe un derecho a la vida, no existe un derecho a la muerte, ¿no? Sin embargo, pues existe actualmente, digamos, el Tribunal Constitucional ya lo ha desarrollado con el Perú, lo que es el derecho a la dignidad, también como un derecho fundamental que ser recogido, pues, que es intrínseco, que se encuentra pues dentro en el artículo primero, que establece pues que la defensa de la Constitución política, que establece que la defensa de la persona humana y el respeto a su dignidad con el fin supremo de la sociedad y del Estado. Si bien es cierto, pues, existe, pues, no existe en sí, digamos, propiamente dicho, un derecho a la muerte, porque sería una contradicción al derecho a la vida. Sin embargo, pues creo que esto no se puede tomar tan radicalmente, porque en sí lo que se está buscando no es, digamos, una muerte por una cuestión caprichosa, ¿no? Sencillamente, pues, si se está pidiendo, si se exige, digamos, que la vida, que la vida humana, la vida de la persona sea digna, ¿no? Entonces, si esta vida no es digna, en primer lugar, para esta persona considera que no es digna y, digamos, para los demás también considera que no. Incluso, pues, como, bueno, no se pudo reproducir el video, pero cuando explicaba, pues, Ramón Sampedro en la película, bueno, el actor Javier Bardem explicaba, pues, ¿no? De que él podía comprender, ¿no? De que otros tetrapléjicos no quisieran morir, ¿no? Que él decía que ellos podían considerar que eran felices, que no eran indignos de vivir así. Sin embargo, él sí consideraba, pues, de que no tenía una vida digna. Más aún, pues, si que su referencia, pues, era de que él había sido si no me equivoco, había sido un nadador, o en su juventud, un nadador, o un tablista, no recuerdo muy bien, y esa consecuencia, pues, esta actividad que le hacía feliz, que sufre el accidente, que lo postra en una cama, ¿no? Siendo que él entiende, para él, digamos, no es una vida digna. Entonces, más allá, pues, no de un derecho a la muerte, creo que en la construcción de la muerte digna, pues, digamos, es más que todo flexibilizar el escape de una persona que considera, pues, de que su vida ya no cumple una finalidad para él, ¿no? Una finalidad que todos perseguimos, en sí, en principio, ¿no? Creo que acá todos perseguimos ser felices, pero una persona que ya no siente eso, ahí, digamos, hay un tema que es discutible, ¿no?
por lo que considero pues de que si bien es cierto no habría un derecho a la muerte, también debe valorarse el derecho a la dignidad humana y en todo caso pues llevarse a cabo un test de proporcionalidad, ¿no? En todo caso pues en casos gravísimos, ¿no? No necesariamente pues en un caso de una diabetes, ¿no? Digamos que si bien es cierto pues es una enfermedad que es incurable, pero digamos no tiene, bueno, también tiene en fases ya más avanzadas, sí pues es degenerativa, pero hay enfermedades y situaciones médicas que infringen grave dolor y llevan a alguna persona a considerar que su vida ya no es digna. Yo creo pues de que bajo ese punto de vista pues no podemos, digamos, aferrarnos a defender una vida si esta vida pues no es digna. Ese es mi aporte, doctor. Muchas gracias, No, doctor. Doctora, adelante, ¿tiene algún aporte adicional? sí, Escuchamos. sí. Quisiera, por favor, que se me permita precisar primero las preguntas. Si vemos la vida y la muerte son también el inicio de la vida y ya la muerte como tal es un hecho jurídico. Un derecho a la muerte no tenemos, al menos dentro de nuestro marco normativo, un derecho a la muerte. La dignidad, como también se manifestó, si es ontológicamente, así sea el ser más despreciable o haya cometido actos sumamente despreciables, ontológicamente, por el hecho de ser persona, sigue siendo digno. Moralmente, sí podríamos decir que existe variación de acuerdo a los actos que haga en vida. Esa es la primera acotación. Con respecto a la otra pregunta, los medios de prueba presentados en esta sentencia son básicamente lo que ha señalado la señorita Ana Estrada en su Facebook. Ahora, con respecto a las acotaciones finales, teniendo en cuenta que en la sentencia, en el fundamento 109, el juez de manera expresa señala que la señorita Ana Estrada no padece de dolores insuperables, no se podría inaplicar el artículo 112 del Código Penal y sí se podría ser pasible de responsabilidad del médico que ejecuta, digamos, estos actos por parte del artículo 106 del Código Penal. Por otra parte, es necesario precisar que las normas penales no son autoaplicativas, sino por el contrario, heteroaplicativas. Por ende, es improcedente la demanda. Y si tomamos en cuenta que es improcedente la demanda, no puede haber control difuso y tampoco tendría asidero esa inaplicación. Eso es lo que quisiera acotar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Doctor Marco Cabrera, adelante. Sí, muchas gracias, doctor Maguín. Justamente, ya zanjando postura respecto a esta situación que nos llama pues al análisis y debate jurídico alturado, considero que el camino optado a través vía del amparo no fue el correcto. No se trata de querer forzar a establecer un derecho a la muerte, sino lo que se requiere en esencia, como lo indica incluso el doctor Valderrama, es que exista un desarrollo, en todo caso normativo, de lo que es una muerte digna. Siendo consecuentes incluso con lo que indicó el doctor Basalar, no se trata de cerrarnos a las posibilidades de que en ese derecho del mutas mutandis cambiante y de cara justamente a que es una sociedad moderna, sin que implique un futurismo, tenga que aceptarse nuevas concepciones normativas de ciertas figuras jurídicas que aún no se encuentran desarrolladas. Evidentemente, la dignidad como tal es un derecho fundamental que se encuentra enraizado, arraigado e imbricado a lo que es el desarrollo de la vida. En ese sentido, tenemos juristas como Reina Alfaro, que recogiendo lo que indica Bienstein, lo que indica también otros juristas de la talla, por ejemplo, de Salinas Siccha, Villavicencio Terreros, indican justamente el deber constitucional del Estado de querer tutelar la vida contra la voluntad de su titular colisiona pues con el derecho fundamental a la dignidad humana. En ese sentido, considero que si bien debe existir un desarrollo normativo vía legislativo de lo que es una muerte digna,
el camino elegido en este caso del amparo no fue el correcto, ¿no? Por las mismas consideraciones incluso que la doctora que me ha precedido ha indicado, más allá incluso del análisis o debate jurídico, si las normas penales son autoaplicativas o no, es decir, si tienen un principio de ejecución que con su sola entrada en vigencia afecten el derecho aparentemente constitucional a la muerte digna. Lo cierto es que considero que no fue el camino correcto y por lo tanto debió haber sido declarada improcedente la demanda. Pero sí exhortarse y urge un desarrollo vía legislativo de la concepción en sí misma jurídica de lo que es muerte digna, ¿no? Ese es mi aporte y muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Doctor Mario, de repente algún aporte adicional, doctor, para finalizar las posiciones. Solamente para señalar de que... Bueno, doctor, entonces parece que justo nuevamente el tema de la desconexión digital, en este caso, está jugándonos una mala pasada. Y bueno, sin más, colegas, público asistente que nos está acompañando el día de hoy, nos ha acompañado muy pacientemente a través del Facebook Fiscales del Perú, AFIS Perú, también a través de la plataforma de YouTube con el canal Fiscal TV, que actualmente les debo señalar que tenemos la grata noticia de que ha contado en el último mes con 22,000 visitas, lo cual está identificando pues de que los eventos y el programa académico que se está preparando de aquí hasta final de año va a ser bastante concurrido. En esa medida, y ya para despedirnos, público en general, decirles que tenemos una nueva cita el día 30 de marzo del año 2021 con el tema del análisis del reglamento integral de selección, nombramiento y ratificación de magistrados, esto es, fiscales y jueces. Para ese día también se está contando con una gala, un gran elenco de expositores y panelistas, quienes depondrán pues sobre este tan interesante y novedoso tema a la luz pues de la Junta Nacional de Justicia y las recientes publicaciones de estos reglamentos. En esa medida no queda nuevamente sino agradecerles en nombre de la Escuela de Fiscales de la Asociación de Fiscales del Perú por su gentil asistencia, asimismo también a los expositores por sus grandes innovaciones, por su gran información y además por la gentileza de acompañarnos. Nuevamente con todos, muchas gracias y damos término, culminación al evento del día de hoy. Muchas gracias, señores. Gracias. Gracias, colegas. Gracias, colegas. Felicitaciones. Luego, cuídense.